Es un placer estar con ustedes en este sexto Congreso Panamericano de Pacientes. Llegamos al sexto, es una meca interesante. También es momento de recordar este primer Congreso Panamericano de Pacientes en Buenos Aires hace 6 años. El tiempo pasa y vamos generando nuevas ediciones, se van construyendo caminos y vamos creciendo en este camino que hemos emprendido juntos, pacientes y médicos, PANLAR, ASOPAN, en el mundo de la reumatología. Tratamos de hacer una sociedad más justa, más inclusiva, más digna. Tenemos que ir aprendiendo en el camino y logrando debridar muchas asperezas, pero lo más importante es que tenemos la fuerza intacta para seguir produciendo más y mejor reumatología. Mi saludo a este primer congreso, mi saludo al sexto, y ahí vamos. ¿Cómo manejar el cambio en nuevos tratamientos, diferenciar los tratamientos biológicos y biosimilares? La pregunta que me proponía manejar en estos minutos con ustedes y después conversar un poco. Generar cambios, a mí me gusta hacerlo de forma consensuada. Entender lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, incorporarlo y metabolizarlo a la medida de cada uno. No hay mejor cambio que aquel que sea metabolizado y entendido. Lo otro, por lo general, va a generar rechazo. Y entonces, entendido y metabolizado a la medida de cada uno, van a ser mejor aprovechados por todos. Va a entrar en la proteína de las personas. La artritis reumatoidea es un lugar para los pacientes, es una definición de PANLAR de mucho tiempo, es una de las tantas patologías que tratamos y en esta patología también le hemos puesto mucho y esta patología nos ha enseñado también al abordaje de otras patologías de la reumatología en ese espectro de 200, 300 patologías que manejamos los reumatólogos de forma médica. En un tratamiento médico, el tratamiento tiene elementos farmacológicos y no farmacológicos. El no farmacológico es muy importante, medidas generales, medidas específicas para cada patología. Entender, es un proceso de educación de los lados. El médico conoce al paciente y el paciente conoce al médico. El médico le da información de cómo es la enfermedad al paciente, lo empodera y el paciente le dice cómo es él. Los dos en esa comunicación de un lado y otro se van conociendo y eso también es tratamiento no farmacológico. Después vendrán las etapas farmacológicas que son importantes, tanto biológico, no biológico, lo que en fin se tenga que decir en cada paciente. Recordar que en la artritis reumatoidea el objetivo es alcanzar la remisión de la enfermedad o al menos un bajo nivel de actividad clínica. Sabemos que no tiene cura, pero la remisión sí existe. ¿Cómo se refleja? Mejorando los síntomas, disminuyendo el daño articular, mejora la calidad de nuestros pacientes y se previenen muchas limitaciones funcionales al respecto. Cuando hablamos del abordaje terapéutico, y esto es recatado en las guías, lo importante que en un manejo del paciente con artritis es tener un diagnóstico temprano, tener un tratamiento oportuno, haber un manejo integrado multidisciplinariamente, pero un reumatólogo estar coordinando parte de eso, dirigido al objetivo, el trick to target, remisión o bajo nivel, hacer un tratamiento individualizado a la medida de cada paciente, tener un seguimiento periódico durante el curso de la enfermedad, manejar los elementos de comorbilidad y adaptado a la realidad de la práctica clínica, o sea, el tratamiento adaptado a los gustos y necesidades de mi paciente. Es un elemento individual dentro de un mundo colectivo. Entonces, llego a la otra tema que este año estuvo trabajando mucho PANLAR y los pacientes, que es la toma de decisiones compartidas. Cuando hay muchas opciones, sin una clara elección, es allí donde, en forma conjunta, en forma ideal, médico y paciente concuerdan una estrategia de tratamiento a seguir. Para llegar a esta relación y esta decisión compartida, hay que ver un crecimiento importante de ambas partes. Es un tema de confianza. El paciente tiene que aprender cuál es su patología, tiene que aprender un poco de cuáles son esas opciones terapéuticas. El médico tiene que sincerarse con el paciente, ser un gran educador de su paciente y también aprender las necesidades de su paciente para lograr juntos en esa decisión compartida qué es lo mejor para cada caso. Esto es la clave de una relación sólida, es la clave de una buena evolución, pero en realidad muchos pacientes y médicos no utilizan este proceso con regularidad. Es por eso que insistimos que llegamos a generar la necesidad de una decisión compartida. La necesidad de tomar decisiones continuas es la estrategia recomendada para personas que tienen condiciones crónicas, no solo el caso de enfermedad reumática, en cualquier enfermedad crónica de la medicina. Esto se llama tratamiento al objetivo, trick to target. Para eso tenemos que aprender qué es la enfermedad,
qué es el Treat to Target, cómo se selecciona, cómo se mide la actividad, cómo la mide el médico, cómo la mide el paciente. Y con todos esos datos en la mesa, ver qué arsenal terapéutico es compatible a nuestro paciente y cuál se adecua a las necesidades que estamos buscando. Elegir el tratamiento es una tarea artesanal, no es una tarea fácil, tiene que ver mucho de la ciencia, mucho de la evidencia, mucho de la experiencia y mucho de la confianza de ambos lados. Un tema no menor, ver cuáles son las necesidades de mi paciente, qué es lo que el paciente quiere probar o tolerar. No es lo mismo para algunas personas recibir inyectables intravenosos, si produce efectos secundarios como náuseas, caída de pelo. Otros pacientes están preocupados por las chances de una enfermedad oncológica a futuro o otras infecciones graves. Muchas cosas que hay que poner en la mesa a la hora de decidir en forma conjunta lo que es mejor para su paciente. Pero crean, es una tarea de sinceridad, de aproximación y de crecimiento mutuo. Ya necesitamos médicos y pacientes. Hay que recorrer un camino, pero exactamente en eso vamos. Convencido estoy. Entonces, claro, decisiones compartidas, se usa esta trilogía. Evidencia médica, que es lo que la ciencia y la investigación se va generando y se va produciendo. La experiencia clínica, que es lo que el médico maneja, cómo se siente bien con un producto, cómo lo conoce, cómo lo lleva a cabo a la exigencia. Y la preferencia del paciente, qué es lo que el hombre quiere o la persona quiere para su vida, qué es lo que está dispuesto a aceptar y qué no. Esa negociación de estos tres aspectos es lo fundamental en lo que yo considero que debe ser la decisión compartida. Hablar de biosimilares y son nuevas moléculas que han encontrado aparte de las biooriginales. Acá traje una postura Panlar, que es muy importante. Panlar está trabajando en forma consciente para crear más y mejores conocimientos de reumatología para todos, porque Panlar es de todos. Entonces, esta postura biosimilar de Lima, donde Panlar juntó a sus médicos, hizo una estrategia Delphi para ver qué era lo mejor, cómo conocer estas drogas, qué le exigíamos a un biosimilar. Y acá las recomendaciones de Panlar, por ejemplo, un biosimilar debería considerar como opción terapéutica en las enfermedades reumáticas. Sí, los aceptamos. Debería implementar que debe demostrar que tiene la igual eficacia que el original. Debe demostrar y debe nombrarse en forma diferente al original. Debe tener una gestión de riesgo documentada en la cual vemos qué efectos secundarios tiene y de acción. Debemos tener estrategias para seguir en los pasos para poderlos incorporar en la sociedad. Se deben implementar mecanismos de farmacovigilancia, al igual que los biooriginales. Deben demostrar ser tan seguros, tan eficaces y tan manejables. Y debemos tratar de aceptarlos a pesar de que, porque son una realidad, como acá decimos. Un biosimilar debe pasar por un estudio riguroso que demuestre eficacia, seguridad, bioequivalencia. El biosimilar debe ser clínicamente tan eficaz como el original. Debe costar menos que los biooriginales. Eso, la ventaja es que lleva a un mayor universo, podría llegar a un mayor universo de personas. Debemos tener educación a los médicos con respecto a qué es un biosimilar, cómo se gesta, cómo se maneja, dónde se produce. Y los pacientes también deben saber lo mismo, qué riesgos asumen, qué riesgos no asumen. Y esta relación es la clave del cambio. Muchas veces el paciente y los médicos no queremos cambiar y es una opción que también deberíamos respetar. Debe haber participación paciente-médico en la elección de biosimilar. No debe ser impuesto por un administrador o un pagador. Tenemos que estar concientizados de que esta opción debe y puede hacerse, no negarlas porque están en el mercado, pueden beneficiar a mayor número de personas, pero también las condiciones tienen que ser muy claras en las cuales aceptarlos o no. Siempre trabajar buscando la evidencia científica. La experiencia es importante, pero la evidencia es la experiencia mayoritaria. Tratar de ver el origen del producto, de ser posible, su mecanismo de producción, su grado de pureza. Como pacientes exigieron biosimilares programas de apoyo, como los tienen los productos de referencia. Evidentemente tienen que hacer lo mismo y tienen que dar los mismos servicios que muchos de los originales dan. Los biosimilares deben tener vías de aplicación parecidas al fármaco de referencia. No deben ser más complejos y el uso debe estar estrechamente vigilado en cuanto a sus beneficios y eventos adversos. Debemos ser muy rigurosos y muy serios porque se juega todo, nuestra relación médico-paciente, nuestra vida como médicos, nuestra vida como personas, nuestra vida como pacientes. Debemos dignificar la reumatología
y en esta manera también ser dignos recibiéndolos, ser dignos prescribiéndolos. Educar en biosimilares es una de las tareas, porque la mejor manera de elegirlo es entenderlo. Como decía al principio, entender por qué. La elección de un biosimilar debería salir por decisión compartida y no por imposición de pegadores. Lo habíamos insistido e insistido. Debe haber una educación en la transición de un producto original biológico a biosimilar. Tal vez habrá que empezar algunos tratamientos de cero con biosimilares, como para ir dándole chance. Tal vez hay que continuar los otros, hacer comparaciones. Todo eso es el abanico de cosas que se pueden hablar, que se pueden concienciar, y para eso están este tipo de reuniones. Intercambiabilidad es un tema bastante polémico. Significa que un producto biológico puede ser sustituido por un farmacéutico sin la intervención de un médico. Esa es la intercambiabilidad. Creo que en los Estados Unidos es un lugar que se aceptaría, en el resto del mundo es muy controvertido y tenemos que hacer un camino largo para llegar a eso. Volvemos a decir, necesitamos educación de un lado, del otro, necesitamos respaldo científico para saber que todos sean iguales. Por ejemplo, en Estados Unidos, la FDA está generando fuertes mecanismos de acción en biosimilares, tanto en grupos de pacientes como en grupos médicos. Evidentemente, todos tenemos que aprender un poco para llegar a este camino. Creo que primero aceptemos los biosimilares bioriginales, pidámosles condiciones por las cuales exigimos un biooriginal o un biosimilar, exigirle al biosimilar estudios previos, seguridad y eficacia similar al bioriginal, y para después decidamos que lo haga la unión médico-paciente a través de elección compartida, no antes hagamos esto otro. Y el tiempo dirá si llegamos a la intercambiabilidad. En suma, negar los hechos no es la solución. Es decir, no a esto, sí a lo otro, no. Pero sí es un llamado a generar conciencia. Existen, cómo se hacen, a investigar realmente si son iguales, a educarnos, el médico, los pacientes, la comunidad, y comunicarnos unos con otros hablando sinceramente. Ese es el camino. La medicina ha cambiado, ya no es la prescripción divina y la sumisión del paciente. Hoy necesitamos una sociedad que se empodere y negocie sus decisiones en salud. Tenemos derecho, como pacientes, a recibir lo que sabemos que podemos recibir. Tenemos el deber, como médicos, de dar la mayor información de primera mano. Tenemos el deber, como investigadores, de estudiar e investigar. Solo así podemos dignificar la medicina, dignificar al paciente y dignificar al médico. Documento científico realizado por médicos y pacientes siguiendo necesidades de atención. Este es el Manifiesto Panamericano, que es una bitácora que tenemos que seguir trabajando desde PANLAR, desde el grupo ASOPAN, desde el grupo Juntos. Felicito a este documento, lo hemos llevado hace poco a las Naciones Unidas, lo vamos a seguir trabajando todos. Es mi compromiso en mi año y medio de gestión que va por delante, es el compromiso de mis compañeros de la Comisión Directiva para seguir trabajando, porque es de la manera que podemos ser más dignos todos representantes de la reumatología panamericana. Con este atardecer dice que estamos llegando al final de esta presentación. En unos instantes estaré contestando las preguntas y espero que sea de utilidad y mover un poco las preguntas para poder generar el diálogo, pero lo más importante es aceptar la realidad, saber que tenemos que empoderarnos en la decisión compartida y juntos seguir avanzando. Gracias por habernos escuchado y esperamos las preguntas y el diálogo. Que tengan una buen congreso y adelante, seguimos trabajando.